Entonces aquí vamos a empezar. La idea de mencionar o nombrar esta presentación fue para adaptarlo a su carrera, a la universidad en sí. No importa la carrera que tengan, la idea es empezar a conectar con la pasión, porque para eso eligieron la carrera que tienen. Se llama Mi expectativa, mi potencial y la manifestación. Entonces, bueno, ya les contaron un poquito de quién soy. Tengo además mi mundo corporativo de más de 10 años, en multinacionales, en bienes raíces, o sea que sé de negocios, sé de la parte de ventas, sé de la parte holística, de ciencia, he estudiado todas las ramas diferentes, desde la parte somática, de la parte de psicología energética, desde la parte linfática, cráneo-sacral, acupuntura, o sea que la idea mía es que hay una sola medicina. A mí me apasiona la medicina preventiva, y me gusta abordar y acompañar para que ustedes puedan tomar riendas de su salud hoy día, que es lo que más estamos viviendo con toda esta pandemia, el miedo, la ansiedad. Estamos dejándonos llevar bastante por ese estrés y cómo poder volver a nuestro centro y poder empoderarnos. Entonces, el contenido, la idea fue crear un poquito de una ruta para llevarlos a través de cierta información bastante interesante, porque cuando una persona, como adultos, como estamos nosotros, salimos al mundo luego de estudiar, tenés toda la información cognitiva, que es lo que hacemos siempre, ¿no? Estudiamos y tenemos todo aquí arriba. Nos enfocamos en la parte de la mente, la parte cognitiva, intelectual, y esa es, a nivel mundial, damos mucha importancia a la parte cognitiva. Nos olvidamos de la parte emocional o la inteligencia emocional, que es cómo salir al mundo y tener empatía, tener compasión con el otro, conectar con el otro. Si querés vender, tenés que conectar con el otro, no podés decir esto es lo que yo quiero vender. Hay que empezar a conectarse con los demás. Entonces empezar a tener más inteligencia espiritual, inteligencia emocional y poder integrar todos estos aspectos de uno que tenemos aquí. Entonces, la idea es hablar de las 5 heridas primarias, porque todos tenemos, por lo general, ciertas heridas que traemos de pequeños, y esas heridas van marcando el niño interior y van desarrollando estas heridas cada vez más grandes en la forma reactiva en la que uno se lleva con el mundo, ¿cierto? Ahora les voy a contar de qué se trata. Sanando, les voy a contar cómo sanar esas heridas desde hoy, desde el adulto, que tenemos ese niño interior, la coherencia y la manifestación. ¿Qué significa la coherencia? Conectando con la pulsión que te lleva al éxito, luego de la coherencia, más allá de la graduación, qué es lo que esperar, las expectativas, las exigencias, quién deseas ser, cómo construir tu futuro, y éxito en tu vida e impacto en la comunidad. Otra vez volviendo a la parte de la empatía y conectar con los demás. Entonces vamos a comenzar ahora, primero hablando sobre las creencias, porque ese es el tema principal de todo el entrenamiento que hago. La parte más básica es entender que de acuerdo a tus creencias, vas a conectar y vas a hacer resonancia como una radio. Imagínense como si fuera que ustedes están en una radio y están buscando el dial perfecto para escuchar nítida esa canción o esa frecuencia o esa información. Si no estás en el dial perfecto, vas a escuchar ruido. Eso es lo que sucede en el mundo cuando estamos escuchando todas las campanas, toda la noticia, tanta cantidad de información que nos abruma y la mente queda como con ese ruido confusa. La idea es aclarar y quitar todas esas ideas, toda esa información que recibimos de todo nuestro entorno, que nos impacta desde la epigenética, que es todo lo que está a tu alrededor, cómo te impacta tu calidad de vida, cómo impacta tus genes, que son lo que expresan tu salud o no, cómo todo tu ambiente va a impactar qué crees y qué no. Desde pequeños, desde que estamos en el vientre de nuestra madre hasta los 7 años, somos como esponjas, que absorbemos absolutamente todo lo que estamos aprendiendo. Todo lo que aprendemos de nuestros padres, todo lo que aprendemos de nuestro entorno, lo que aprendemos en la escuela, lo que aprendemos de todo, de nuestros hermanos, del país donde estamos, la cultura en que vivimos, el factor climático, todo, nosotros estamos con una antena parabólica absorbiendo información de todo el entorno completo. Toda esa información genera una red. Esa red empieza a generar conexiones neuronales y esas conexiones neuronales crean hábitos. Estos hábitos luego forjan una personalidad. Entonces la idea es ir ahí, a nuestro origen.
de todos los países donde ustedes están, y ustedes saben cuáles son esas creencias fuertes, las creencias que vienen de sus padres, de sus abuelos, ¿sí? De su linaje, ¿sí? Todo lo que les abordó y lo que les impactó de pequeños, todo lo que les fue ocurriendo en su vida amorosa, con sus amistades, con los vínculos, con el estudio, en todos los aspectos de su vida, con la alimentación, si tuvieron alimento en su mesa o no, si les faltó comida, eso va a impactar también. Entonces esas creencias van a impactar mi mapa energético, fisiológico, químico, neurológico. Entonces, ¿qué pienso? Como yo pienso, manifiesto. Como yo pienso, hago una resonancia con todo el entorno. Entonces, depende de mis creencias, aunque tenga una vida difícil, fíjense como en familias, no sé, 4 hermanos en una misma familia, pueden pensar completamente diferente de esa infancia. Uno se va a acordar de un momento hermoso con sus padres, otro va a recordar que la madre no era tan buena como los demás hablan, el otro va a encontrar que el padre tuvo un conflicto con el padre y no se puede vincular bien, el otro se va a aislar y no se vincula con ninguno de la familia. Cada uno desde su mirada, desde su expectativa, desde lo que absorbió de todo ese entorno, lo que se nutrió en todos esos años, eso le va a impactar cómo piensa, lo que cree, y eso va a generar una proyección en el mundo hoy de adultos. Entonces, podés pensar de alguna forma negativo, es decir, sos víctima, todo te va a ir mal, nada te funciona, tenés que luchar para ganar, tenés que luchar para conseguir lo que querés, la vida es cruel, la vida es difícil, la vida es una amenaza, es peligroso salir a la calle. Todas estas creencias que hacen que cuando salís te encuentres con todo ese chip interno como una computadora que va a estar marcando si tú te abres a la vida o no, o te cierras completamente, si estás en modo reactivo ante la vida o si estás abierto a probar, a tener coraje, a ser aventurero, aventurera, a hablar en público, a mostrarte quién sos o a esconder quién sos, ¿sí? Por tener este miedo. Entonces, qué importante entender que quién es uno hoy como adulto está marcado de alguna forma por todo tu pasado e incluso transgeneracional, por todo ese linaje que habla que cómo uno fue aprendiendo del otro, porque los tatarabuelos, a los abuelos, a los padres y a ti le fueron enseñando las mismas creencias, que eso es como debe ser, así es como se debe criar a un hijo, así es como se debe pensar. El hombre no llora, la mujer tiene que quedarse en la casa, y todas estas creencias. Hoy vivimos en un mundo donde todos estamos trabajando, todos estamos tratando de ser más iguales, donde estamos tratando todos de nutrirnos, de también que los hombres sean más emocionales y abracen a los niños y formen parte de la educación, no tienen que estar todo el día trabajando, que las madres también trabajen y formen parte de traer toda esta parte a... Ahí está, toda esta parte de corroborar, de alimentar, de educar, ¿sí? De promover. Es muy importante esta igualdad que estamos viviendo el día de hoy. Entonces, para comenzar, quería plantar esta semilla que todo aquello que nosotros vivimos en el pasado va a forjar esa semillita que está en esa tierra, depende si yo la riego y con qué la riego, cómo va a crecer esa planta. Esa planta son esos pensamientos que hacen que forje esa personalidad que tengo, que es como si fuera un traje, ¿sí? Como si fuera un escudo, depende, ante la vida. Y cómo yo voy a vivir mi vida, ¿sí? Entonces, para que empiecen a notar y a darse cuenta cuáles son esas creencias. Entonces, las 5 heridas primarias, ¿cuáles son? Las 5 heridas primarias del niño que nacen desde la panza hasta los 7 años son el abandono, la humillación, la traición, el rechazo y la injusticia. Y ahora vamos a ver uno a uno por qué les estoy contando esto. Porque ustedes se van a empezar a dar cuenta en el mundo hoy, quizás en su clase, con el maestro, con sus compañeros, con su familia, con sus parejas, cómo reaccionan, van a empezar a identificarse o no con una herida o la otra. Y eso es muy importante porque eso les va a empezar van a empezar a tomar ese poder, van a empezar a tomar responsabilidad en vez de ponerle la culpa al otro constantemente. Se trata de eso, es dejar de culpar al mundo que es una amenaza y al otro que me complica la vida, es decir, yo me responsabilizo sanando esta herida. Y ahora les voy a contar cómo.
Entonces la primera herida del abandono nace por la falta de compañía, falta de afecto, falta de protección. ¿Qué pasa? Quizás la madre no está, quizás la madre, quizás naciste por cesárea, quizás te separaron en un momento crucial e tan importante, no tuviste esa conexión, quizás por tu personalidad has sentido mucho más toda esa falta, tu mamá tuvo que viajar para trabajar, para traer la comida, y has sentido esa falta y esa ausencia. No necesariamente estamos hablando de que los padres sean malos o buenos, estamos hablando de la experiencia de uno de niñito, como con un lente podemos ver la vida de una forma. De este lente del abandono, uno empezó a ver toda la vida del abandono. ¿Y qué ocurre? Cuando empezás a sentir el abandono de pequeño, empezás a repetir y a buscar, porque aprendés el amor, que el abandono tiene que ver con el amor, empezás a buscar esta necesidad de protección en el otro, empezás a buscar el profesor que te mire y te proteja en tu clase, que sea la favorita o favorito, o en tu pareja, que te proteja siempre, que sea el salvador y tú la víctima. Entonces empiezan todos estos roles. Y fíjense si a ustedes les pasa de tener estos roles en donde el abandono forma parte de una de esas heridas. ¿Cómo es el aprendizaje? El aprendizaje es enfrentando el miedo a estar solos, a fortalecer la autoestima. En realidad, todas las 5 heridas tienen que ver con la valía personal, la autoestima. Todos dañan tu autoestima, pero se muestran de una forma diferente ante el mundo. En este caso, es siempre colgándote de alguien, porque no querés estar nunca solo o sola, ¿sí? Necesitas trabajar siempre con alguien, no podés hacer las tareas solas o los proyectos solos, no te animas a hablar solo, siempre mandas a alguien a que hable por ti, ¿sí? Entonces, enfrentando este miedo a estar solos, a que no pasa nada, y a fortalecer toda esa capacidad de que sí puedes, y fijarse todos esos aspectos en donde tú no te animas, en donde te sientes menos, donde siempre estás buscando a alguien más que lo haga por ti, ahí es donde hay que reforzar esta herida principal. La segunda herida es la herida del rechazo. La herida del rechazo nace por la no aceptación, cualquier crítica que se siente un sufrimiento, ¿sí? Es decir, cuando sientes que prefieren, por ejemplo, ocurre mucho en pacientes que tenían hermanos donde como no tenían ningún problema en la casa en desenvolverse, no le prestaban atención y le prestaban atención a los niños que sí no podían hacerse su comida, etcétera. Entonces rechazaban al otro niño, no porque no lo quisieran, sino porque los otros necesitaban más. Pero ese niño lo vivió desde el rechazo. Ese niño lo vivió desde otro lugar. ¿Sí? En este caso, este rechazo también se vuelve a ver en la vida cuando tienes miedo a hablar. Tienes miedo a hablar porque no quieres que te rechacen lo que vas a decir. Entonces empiezas a tener problemas en este quinto chakra, o la parte de la tiroides, la parte de la garganta, te pones difónica siempre, tienes problemas de garganta, pierdes la voz cuando tienes que hacer una presentación, todo este tipo de cosas que surgen en todo este aspecto porque tienes miedo a ese rechazo. Incluso puede ocurrir también que al haber vivido el rechazo, tú rechazas a otros para que ellos no te rechacen a ti. Entonces tú te pones a la defensiva y rechazas todo lo demás. El aprendizaje aquí es trabajar en el reconocimiento propio, la confianza y el respeto, ¿sí? Entonces empezar a tomar responsabilidad de qué es lo que no me animo, a qué le tengo miedo, por qué tengo miedo que el otro no me escuche, y ahí viene la herida que es yo no confío en mí, yo no confío en lo que tengo para decir, porque estoy pendiente de lo que el otro va a decir de mí. Entonces empezar a conectar con mi voz, porque ahora están estudiando una carrera o habrán terminado su carrera y tienen que empezar a ir a hacer presentaciones a las compañías o incluso hacer presentaciones así digitales por Zoom, empezar a trabajar con pacientes o con clientes o lo que sea. Ustedes tienen que salir al mundo, tienen que empezar a encontrar su voz, y para encontrar su voz tienen que empezar a practicar y empezar a darse cuenta dónde están estas heridas, qué es lo que tengo miedo, cuál es el miedo, de dónde surge, qué es lo que me impacta, cómo me toca, dónde lo siento en el cuerpo, dónde lo estoy sintiendo. Entonces, recuperar esa confianza propia, y eso lo tiene que hacer cada uno individualmente, descubriendo en qué momento me siento menos. ¿En qué momento me siento menos? ¿Cuál es la creencia que hay detrás? ¿Cuál es esa voz interior que me dice, no hables,
no te van a escuchar, no hables, es una tontería lo que vas a decir. ¿Cuántas veces en la clase, cuántos de ustedes, alumnos, están en la clase y dicen, no, mejor ni hablo porque van a pensar que es una tontería, mi pregunta no vale, no tiene sentido, ¿cierto? Bueno, la siguiente herida es la humillación. Nace por la crítica, ridiculización, inseguridad en expresarse. Esto también afecta a la parte de la tiroides, porque afecta mucho más que eso también, toda la parte del corazón, porque hay una gran sensación de que no te vean, que no te miren, que no reconozcan quién sos. Quizás de pequeño te hacían quedar mal delante de la gente, o te hacían parar en la clase y te decían, tú no sabes nada, o di la lección, o te estaban constantemente instigando a que hables o que hagas algo que tú no te sentías cómodo, ¿sí? Que no eras bueno. Ve a jugar al fútbol quizás, si no eras bueno jugando al fútbol, o ve a hablar en público, o ponte a hacer esa lección al frente de toda la clase de 50 personas, si eres chiquitito y te daba pánico hacer eso y se reían de ti. Estas son las situaciones donde hoy las trasladamos desde esa niñez, ese niño, que es lo que quiero comunicar, que ese niño sigue en el adulto. ¿Cómo sigue en el adulto y cómo me doy cuenta? Cuando yo estoy reaccionando. Cuando yo reacciono, es decir, estoy rechazando, estoy enojando, estoy a la defensiva, estoy peleando, estoy luchando con el entorno, me estoy autocriticando, toda esa reacción es porque hay un niño herido ahí. Hay una herida que está latente, que hay que mirar. Y la única forma es mirarla para sanarla. Entonces la humillación, el aprendizaje es trabajar el poder personal. Ser adulto responsable, ser protagonista en tu vida. Es animarse a ser protagonista. Como decía recién, subirse al escenario y empezar a hablar. O levanta la mano en tu clase si aún estás estudiando y anímate, estudia la mejor lección y empieza a animarte a hablar para que tu profesor te conozca, te vea quién eres, qué piensas y empezar a animarte, que los demás te conozcan. Uno necesita mostrarse al mundo y uno necesita hacer eso para poder conocerse, porque acuérdense que en toda esta infancia nosotros fuimos aprendiendo todo lo que nos dice el entorno y ¿qué hicimos? Repetimos todo lo que los demás hacen. Nos creemos que somos este personaje porque cuando tú le dijiste que sí a tu papá o a tu mamá todo el tiempo, o hacías las monigotadas que ellos querían, por ejemplo, o decías todo que sí cuando internamente creías que no, cuando tú cedes ante el otro y sientes que ahí te dan afecto o te dan ese amor, te dan esa atención, ahí aprendes a engancharte en un estado en el que creas esa raíz y vas fomentando y nutriendo esa raíz, ¿sí? Esa humillación, ese abandono, ese rechazo. La otra herida es la traición. La traición nace por una traición de los padres, por no cumplir una promesa, por haber sido testigo de una traición. Recuerden que, otra vez, no es para decir los padres son malos, no, la idea es qué pasó con mi mirada de chiquito, porque ahora soy un adulto, y mi razonamiento ahora de adulto no lo puedo comparar con mi razonamiento de niño, pero voy a ver a mi espacio, a mi memoria, a mi entorno, a mi vida, cómo fue mi vida y por qué interpreté esa situación y se forjó esa herida. ¿Qué pasó que yo la tomé la herida? ¿Qué pasó que yo me puse en ese lugar y tomé esa herida? El aprendizaje aquí es trabajar en el perdón, en la aceptación, valorarnos a nosotros mismos, tener paciencia y compasión. Es muy importante, otra vez, el aprendizaje de quién soy, en este camino de quién soy, sobre todo en esta carrera que todos están estudiando o queriendo trabajar, buscando esa pasión, y para eso necesitamos empezar a conectarnos con quiénes somos, qué nos gusta, qué queremos perseguir, qué era lo que más nos gustaba de pequeños, qué es lo que nos hace olvidar del tiempo cuando lo hacemos, y qué es lo que más me fastidia también, porque necesitamos como adultos hoy sanar esa parte nuestra para poder mostrarnos 100% con todo el potencial que todos nosotros tenemos para poder hablar, presentar nuestros proyectos, brillar, crecer, tener éxito en todo, en la pareja, en los amigos, en el trabajo, en lo que sea. Por último está la herida de la injusticia.
que nace de la frialdad en los vínculos, de una gran exigencia y perfeccionismo, de sentirse inútil. Esas sensaciones de que uno de pequeño quizás rompía todo, le decían, hacían sentir uno que era inútil o que no hable porque no valía la pena lo que tenía para decir, o todo tenía que ser perfecto, si no, no valía. Entonces uno siempre está constantemente haciendo un esfuerzo enorme para perfeccionarse, para saber todo para ese examen, y terminas drenando toda tu energía, porque en realidad la perfección no existe. Puedes intentarlo todo lo más que quieras, pero ahí detrás de ese perfeccionismo, de esa rigidez mental, lo que haces es cerrarte completamente a opciones, a cerrarte a la forma de pensar, autoexigirte, a crear más estrés en tu cuerpo, pero también a exigir a los demás. Y en esa exigencia te boicoteas constantemente. ¿Cuántos de ustedes les pasó de tener estos exámenes o hacer una presentación y esperar a último momento, de procrastinar, decir, no, hasta que no esté perfecto, no necesito todo esto para terminarlo, no terminé aún, necesito más tiempo porque lo querés mejor todavía, querés presentar más cosas? Siempre cuando uno está tratando de buscar un trabajo, necesito un curso más, necesito más educación, todavía no estoy listo, necesito este entrenamiento, ¿sí? Siempre uno está buscando para ser feliz, para tener una casa, necesito trabajar tantos años. Todas estas creencias de que necesito alcanzar esta perfección, esta ideología, esta exigencia, ¿sí? Esta exigencia tan dura que nos colocamos a nosotros mismos, y eso me permite, en realidad, más que permitirme, me bloquea mi capacidad de actuar, me boicotea y hago todo esto que es la procrastinación, que es aguantar, 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 porque siento que nunca llego a esa perfección, nunca llego a ese momento. Entonces, qué interesante es trabajar en la flexibilidad, en la paciencia, para sanar esa injusticia, ¿sí? A ser más asertivos. Si me doy cuenta que estoy procrastinando, ponerme un objetivo, ponerme un calendario, poner la fecha, ponerme un horario, empezar a trabajar con el opuesto de estas heridas, ¿sí? Entonces, ¿qué creo si tengo esta herida de la injusticia, de que no soy perfecto y que nadie me va a querer si no soy perfecto? Es imposible si tenés esas demandas o exigencias, porque nadie es perfecto. En todo caso, trabajar con la polaridad de la injusticia. ¿Qué es justo para mí? ¿Qué es justo para mí? ¿Qué necesito? Y empezar con la necesidad propia para poder empezar a restablecer esta autoestima que necesito para mostrarme quién soy. Entonces, esas son las 5 heridas primarias tan importantes y que marcan de alguna forma esa niñez y que se ve hoy en este adulto. Entonces, otra vez, si entraron, no sé si entraron personas ahora, ¿cómo notás si tenés alguna de esas 5 heridas? Bueno, alguna de esas 5 heridas, lo que vas a hacer es que la vas a notar porque vas a estar en modo reactivo, modo víctima, modo agresor, modo defensivo, criticando a los demás, autocriticándote, ¿sí? Reprimiéndote, no queriendo hablar o no dejando hablar a los demás, ¿sí? Sintiéndote insuficiente. Entonces, recomponiendo todas estas heridas, vas a ver que vas a empezar a crear fortaleza interna, tomando la responsabilidad, animándote a estar solo, por ejemplo, animándote a hablar en público, animándote a decir lo que opinás más allá de lo que piense el otro, ¿sí? Enraizarte, empoderarte, hacerte cargo de cuál es tu voz interior, qué es lo que tu esencia quiere decir en este mundo y a qué viniste. Si alguno de ustedes cree en lo que es este potencial o el propósito de vida, entonces, ¿cuál es tu propósito de vida? ¿Y cómo lo van a saber si lo reprimimos con todo este escudo que tenemos? Necesitamos empezar a quitar los escudos, sanar estas heridas para poder empezar a mostrarnos al mundo y a crear, a construir. Sobre todo si tenemos niños también. Entonces, ¿qué es la coherencia? Que es la otra parte que vamos encadenando para tener éxito y manifestación. Hablamos primero de que las creencias son la parte del inconsciente, que no nos damos cuenta, que es el motor que me maneja en la vida. Y este piloto automático que me mantiene en forma reactiva, tienen esas 5 heridas que yo no veo y no me doy cuenta. Y la idea es traer a la conciencia y empezar a darme cuenta cuáles son esas heridas para despertar,
darme cuenta para sanar y para revertir todo eso que tanto me afecta. O me impide tener el trabajo que deseo, me impide tener la relación amorosa que deseo, me impide tener amigos, me impide viajar si no me animo a subirme a un avión, etc. Entonces la coherencia, ¿a qué viene? Es otro paso importante. Si yo pienso, por ejemplo, voy a un trabajo y pienso, bueno, ya tengo mi currículum, está perfecto, hago el checkmark, ¿no? Tengo mi currículum perfecto, ya hice todos los cursos, tengo todo lo que necesito, estoy lista, estoy en tiempo, estoy en horario, tengo todos los requisitos que me están pidiendo para ese trabajo, soy el indicado o la indicada, y tú llegas a esa reunión, pero tu mente empieza, no, no te van a tomar, no, la cara de esa persona me está mirando mal, no, el entorno no me gusta, no, me está mirando mal ese grupo, no, me da miedo. Bueno, cuando tú empiezas a conectarte desde ese lugar, con todas esas heridas, te vas a empezar a conectar con la mente y ese subconsciente. La idea es empezar a detectarlo para poder empezar a traer coherencia a través de la respiración, empezar a detectar que es un pensamiento, y aquí es donde está uno de los puntos importantes de la clase de hoy, o de la conferencia de hoy, que es, tú no eres los pensamientos, tú no eres las creencias. Tú crees que eres las creencias porque creíste que eres el personaje que repite en piloto automático toda esta forma de ser. Pero en realidad tú puedes cambiar. Tú no eres esos pensamientos, tú no eres esas creencias. Entonces la idea es identificar y separar esas creencias de mí, de mi ser. Por eso tengo que autodescubrirme para darme cuenta, identificar, ahí viene una creencia que no me hace bien, ahí ya me estoy poniendo incómodo, estoy sudando, estoy temblando, me tiembla la voz, uy, ¿qué creencia me está viniendo? ¿Qué está pasando? No, yo soy poderoso, yo puedo pararme, no hay nada que me detenga, no pasa nada si hablo en público, no pasa nada si me dicen que no, me voy a poner contento o contenta si me dicen que sí, estoy en este lugar, voy a aprovechar al máximo. Entonces traer toda tu potencia, toda tu fuerza a ese momento, en vez de drenar toda la energía y la potencia porque se te ve en la cara. En la programación neurolingüística vemos cómo el lenguaje corporal habla y dice cómo te sentís. Entonces, la coherencia es, ok, voy a sentirme valioso, valiosa en este momento porque tengo las herramientas indicadas y sé que estoy perfecta para esta posición en este trabajo, sé que puedo crear ese proyecto, tengo todo lo que necesito y que también mi mente me acompañe en esa creencia y diga, uy, sí, sí, es verdad, es correcto, tenés la valentía, vos podés hacerlo. Y que tu cuerpo tenga todo ese ímpetu y ganas de hacerlo, y que toda esta energía también te sientas con optimismo, sientas energía para movilizarte, tengas ánimo, hablamos de esa parte espiritual. ¿Por qué hablamos de esa coherencia? Tiene que ser un eje, como hablamos en los chakras, si saben de chakras, un eje es coherencia, es como, a ver, un ejemplo para ustedes es como una foto. Si les gusta tomar fotografías, una fotografía que está fuera de foco, no van a ver nada, ¿cierto? Eso es cuando hay algo ahí, una incoherencia. Es decir, pienso una cosa, pero hago otra. Le digo a todo el mundo con una sonrisa, sí, no hay problema, vamos a ese restaurante, vamos a comer todos juntos, vamos a hacer este trabajo todos juntos, y tu mente dice, ni loco, ni loca, no me gusta, no quiero, no me interesa, ¿cierto? Es como que tu mente dice, no, la verdad que estoy sintiendo que no, pero no querés quedar mal, porque estás herida, de que querés que te quieran, querés agradar al otro, querés complacer al otro, ahí es donde te enganchás en esa parte que tú no te valoras, y es donde tú te estás fallando a ti mismo, a ti misma. Entonces empiezas a crear en esta fotografía coherencia. Digo lo que pienso y lo que siento desde el respeto. ¿Sabes qué? No me da ganas en este momento, lo dejamos para otra vez. Te agradezco por tu invitación. Decir que no, con respeto, pero crear coherencia. Mi cuerpo dice que no, no tengo ganas. Estoy cansado. El espíritu, cuando me siento drenado, ahí me doy cuenta cuando hay una incoherencia. Cuando digo que si a una persona internamente me siento que no quiero, voy a empezar a sentirme con sueño, voy a empezar a bostezar, voy a sentirme con cansancio, voy a empezar a sentirme con agotamiento, y eso se va haciendo una bola de nieve y se va aumentando, aumentando, aumentando. Lo mismo si está en una carrera que no es para ustedes, porque esto sucede también, venimos de estos legados transgeneracionales donde
los abuelos, tatarabuelos fueron abogados, padres abogados, hijos tienen que ser abogados. Entonces uno se pone en una carrera, abogados, médicos, no importa qué, contador, y termina siendo una carrera por el legado, no necesariamente porque está en su pasión. Conozco infinidad de pacientes que he hecho coaching y han venido a la clínica para poder hacer las paces con ese corazón que dice a gritos, no quiero hacer esto, y no se animaban por todo lo que genera esa creencia y esa lealtad con la familia de cumplir lo que los demás dicen para ser querido, aceptado en la familia. Entonces, darme cuenta, si me siento drenado, ese es un síntoma importante. Si hay incoherencia, se van a dar cuenta porque no van a tener ánimo, van a tener cansancio, van a empezar a bostezar, van a sentirse drenados. Todos los días, si van a un lugar donde se sienten drenados, es porque ahí hay algo que hay que cambiar. Ahí hay algo que hay que escuchar. Hay que escuchar qué dice tu cuerpo, dónde en tu cuerpo se siente esa incoherencia, qué síntoma te está diciendo tu cuerpo a través de la salud, a través del síntoma, a través de la coordinación, a través de la somatización. Me voy a dar cuenta qué está pasando, qué es lo que no estoy aceptando, qué es lo que no quiero ver, qué es lo que no quiero escuchar, qué es lo que no quiero decir, qué está pasando detrás. ¿Qué pasa con mis emociones? Aprender gestión emocional, aprender aceptación mío, aprender de sentimientos, a reconocer que siento, tener compasión por mí principalmente, empatía también y conectar, 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 conectar. ¿Qué pienso? ¿Qué siento? ¿Qué siente mi cuerpo? ¿Qué emoción hay? ¿Y cómo está mi ánimo? ¿Cómo está mi energía? Entonces, en uno de esos 4 pilares van a notar un cambio y ese va a ser un indicio de que están en incoherencia. Es donde necesitan empezar a traer esta coherencia como una radio, como dije, cuando tienen este dial y quieren escuchar la música perfecta, bueno, o un instrumento, si alguien toca música, un instrumento fuera de sintonía, ¿sí? Está desafinado. Bueno, necesitas afinarlo, y esto es lo mismo, hay que afinar esta conexión de la mente con el corazón, que es lo que siento verdaderamente, que es lo que dice mi cuerpo, y la energía, ¿sí? Así que esa es una forma de darme cuenta, ¿qué estoy haciendo hoy? ¿Qué estoy apostando? ¿Qué quiero hacer en mi vida? ¿Es lo que quiero verdaderamente? ¿Yo me proyecto en el futuro? ¿Tengo ganas de venir a hacer esto todos los días? ¿Me veo haciendo esto todos los días? ¿Me olvido del tiempo cuando hago esto todos los días? ¿Cómo está mi energía? Bueno, si te olvidas del tiempo, te digo que sí. Ahí es donde tenés que estar. Porque eso es uno de los indicios de que uno está conectado. Entonces ahí hablamos de los 4 pilares de la salud holística que hablo yo y de la coherencia, que hablo de los 3 cerebros, que después les puedo hablar un poquito si nos queda tiempo. Pero vamos a hablar un poquito de la manifestación. Entonces hablamos de, si tengo esta creencia, tengo un chip en mi mente, porque de pequeño aprendí un programa, como en la computadora, un software, se mete este software en mi mente, aprendo a comportarme, porque así es como me quieren, así es como recibo amor, entonces me conecto desde ese lugar, y repito, voy buscando amigos iguales desde esa herida, busco entorno igual, busco compañeros igual, busco un jefe que me repite el patrón con mi padre, con mi madre, con mis hermanos, ¿no? Lo voy repitiendo. Hasta que empiezo a conectarme con estos 4 pilares y me voy dando cuenta que hay algo que no está en sintonía. Ahí es donde empiezo a generar esta alineación. Cuando empiezo a crear coherencia entre los 4 pilares, sucede esta alineación. Y se van a dar cuenta, porque ahí es donde tengo la capacidad de saber internamente, y no tiene que ver con la parte cognitiva, de darte cuenta, tiene que ver con la capacidad de sentir que algo es. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado de tener esta sensación, esta intuición fuerte, interna en su estómago, por ejemplo, de que algo es, ¿sí? Que van por todo por eso, que tienen ganas, que ahí van. ¿Sí? Es muy importante, porque esa intuición habla mucho de su deseo, de su pasión. Entonces, cuando tienen esta coherencia, se alinean todos estos 4 pilares, y ahí ustedes reconocen cuál es esa serie, esa esencia. Ahí es donde cuando sucede la manifestación, porque ustedes están en resonancia, ¿sí? Como la música. Vamos a hablar de la música antes de entrar a la manifestación. Cuando ustedes están escuchando cierta música,
No sé si les pasa también, ahí estoy tratando de ver con un poquito de comentarios. Si les pasa con cierta música, dicen, esta música no la puedo escuchar. Me pone de mal humor, no aguanto esta música. No sé, por ejemplo, a mí la música metálica no me gusta para nada, me pone mal, me pone incómoda, me tensa. Pero, por ejemplo, siempre hablo de que el bossa nova es una música que me relaja, siento que floto, me hace sentir muy bien. Bueno, eso es resonancia, se llama entrainment, cuando el corazón logra conectar con esa frecuencia y al unísono están moviéndose el corazón con sus latidos, con esa frecuencia. ¿Sí? Entonces, qué importante conectar, así como conectamos con la música, y si nos sentimos con una afinidad con la música, también sucede con las personas. ¿O no les ocurrió que van a una fiesta y dicen, uy, hoy no sé por qué, pero para ese lado no quiero ir? O no sé por qué, no conozco a esa persona, pero me da algo raro, no me quiero conectar con esa persona. ¿Sí? No sé si les ha pasado eso. Pero es empezar a conectarnos con esa intuición interna que me está diciendo algo y que me está dando información. Entonces, cuando creo esa resonancia, creo coherencia, genero una alineación, creo coherencia, con la coherencia empieza a haber una resonancia. Cuando hay resonancia, empieza la ley del espejo, la ley de la correspondencia, donde todo lo que yo muestro al mundo, sucede eso, que atraigo lo mismo que yo estoy mostrando. Si yo sonrío, voy a atraer gente que va a estar inclinada a estar con alguien que está sonriendo, va a tener una invitación a hablar conmigo, porque le va a estar sonriendo, va a estar conectada con la alegría. Quizás una persona que está de mal humor o se siente mal no va a conectar conmigo en ese momento porque no tiene ganas de sonreír, tiene ganas de estar pensando en su problema y solucionarlo. Entonces es como entras en esa resonancia, en esa alineación, y ahí es cuando se genera la manifestación. Solo, como piezas de un rompecabezas, cuando todas caen en su lugar, como un efecto dominó, empieza a generarse esta manifestación, donde todo se alinea. ¿O no les ha pasado que han pensado mucho en una persona y la llama por teléfono? Han estado constantemente pensando en un trabajo y les surge un aviso, o pasan y ven el cartel exactamente de ese trabajo, ¿cierto? Hay lo que llamamos coincidencias, que para mí no existen las coincidencias, son esta capacidad de manifestar, donde estás en perfecta resonancia, en perfecta vibración y alineación, donde sos un imán porque estás con tu parabólica, tu antena, apuntando y amplificando para decir acá estoy. Este es un gran ejemplo para ustedes. Si no conocen de energía, de manifestación, de frecuencia, y son palabras raras que estoy diciendo en este momento, en todo caso, ahí ya les voy a poner bibliografía para que lean, pero imagínense en este momento que hay antenas parabólicas y satélites que están conectando todas las redes de celular en este momento y de telefonía. Y estamos todos conectados en distintas partes del mundo y nadie en este momento ve esa conexión. Porque nadie puede ver el Wi-Fi. Sin embargo, esas antenas están colocadas en lugares estratégicos, enviando señales para que uno conecte con el otro. Esa misma red de conexión de frecuencia que se envía, así mismo nos conectamos nosotros. Entonces, qué interesante poder vibrar y conectar para poder manifestar, tener esta coherencia, me conecto con mi deseo, cuando sano mis heridas y empiezo a ver, me quito esos anteojos, como digo yo, tengo ese anteojo de la víctima, bueno, me lo quito, digo, bueno, ok, no voy a ser más víctima. Cuando me empiece a decir que no soy suficiente, que no puedo, que no tengo fuerza, que no tengo tiempo, que me falta algo, que me falta estudiar algo, no sé, no importa, que me falta bajar de peso, lo que sea, voy a darme cuenta que me estoy diciendo eso, voy a decir, no, yo no soy ese pensamiento, yo soy más que ese pensamiento. Y empiezas a conectarte con lo que te resuena quién eres, que es todas tus virtudes, y ahí es donde tienes que descubrir tu esencia y tus virtudes. Entonces, cuando actúo desde mi pasión, desde esa esencia, desde esa virtud, ahí es donde se abre este canal de oportunidades múltiples. Ahí es donde soy una antena parabólica recibiendo exponencialmente las oportunidades. Soy potencia pura. ¿Sí? Eso es lo que somos. Entonces ahí es donde se caen todas esas creencias y tú ya eres diferente, ya has cambiado.
Ahora luego vamos a hablar de cómo cambiar también, qué es lo que hay que hacer, porque esto no es nada cognitivo, hay que ponerle acción a todo esto también para poder crear nuevas conexiones neuronales, como habla la neuroplasticidad. Entonces, ¿cómo construyo mi futuro? Bueno, en principio, hay una frase que dice, lo que le das atención crece. Entonces, tú le pones toda la energía a algo, va a crecer eso que le pones atención, le pones energía, pero falta algo importante, tienes que ponerle acción. Tienes que actuar, tienes que elegir, discernir qué es bueno para ti y qué no, para poder actuar y tomar una decisión, movilizar esa energía, es lo que permite la manifestación. Entonces, algunas cosas que les sugiero, luego vamos a hablar de algunas técnicas más adelante, pero una cosa que les sugiero es una hoja de ruta, empezar a generar un mapa. No sé si alguna vez lo hicieron, se llama The Wheel of Life, la hoja de vida, la hoja de ruta. ¿Cómo genero esta hoja, esta rueda? En esta rueda tengo estas 8 piezas, como si fueran pedazos de pizza o porciones de una torta, como lo quieran llamar, en esta rueda, y puedo colocar todas las áreas de mi vida, mi carrera, mi cuerpo, mi salud, mi familia, mi parte social, la parte amorosa, por ejemplo, mis hobbies, y darme cuenta qué áreas están en exceso y qué áreas no tengo nada. ¿Qué áreas no estoy dedicándole tiempo de mi vida a esas áreas? Porque ahí me voy a dar cuenta que esa rueda no puede funcionar, la rueda de la vida no puede andar, no puede moverse si hay partes que están vacías. ¿Sí? Va a estar toda machucada esa rueda, no puede andar. Entonces tenemos que ir corrigiendo y esa es una forma visual de poder empezar a generar esta hoja de ruta, empezar a ver cómo está mi vida, cuánto tiempo de mi vida apuesto a todas estas áreas, que son las más importantes. Elijan 8 áreas de las más importantes en su vida y digan, ¿cuánto tiempo de mi vida apuesto a esta área? ¿Cuánto tiempo de mi vida pongo a esta área? Por ejemplo, me pasa mucho con pacientes que todo el tiempo de sus días y de su semana es trabajo. Entonces no tienen hobbies, no conectan con la familia, no tienen amigos, porque trabajan. Entonces necesitan empezar a crear estos vínculos, a gestionar las emociones, porque eso es parte de negar esas áreas, que son toda la parte emocional, ¿sí? De conectar con personas, de conectar con familia, conectar con tu pasión, conectar con vínculos. Necesitas empezar a gestionar la parte emocional. Entonces darme cuenta, ¿por qué está vacío? ¿Y qué tengo que hacer para poder llegar a crear una práctica nueva y un hábito nuevo para poder empezar a llenar esa casilla de actividades que me creen nuevas conexiones neuronales, que luego forjen un hábito suficiente y que forjen nuevas creencias en mi vida que sean saludables? Y ahí es donde voy quitando esas creencias antiguas que ya no me aportan y donde estoy fortaleciendo, porque estoy creando estos patrones neuronales, redes neuronales con nuevos hábitos en mi vida. Entonces, la hoja de ruta me permite darme cuenta, muy obviamente cuando la dibujo, porque a todos los pacientes le pasa, wow, ¿cómo esta mitad está vacía? ¿Cómo va a andar la rueda? Claro, es que esa es la idea, que te dé ese shock y darte cuenta cuánto tiempo de tu vida pasas haciendo qué en todas esas áreas. Y empezar a equilibrar y a balancear tu vida. ¿Qué necesitas hacer para tener una vida mejor? ¿Sí? Más saludable, más feliz. ¿Sí? Porque no todo es trabajo y no todo pasa por la mente. No todo pasa por las finanzas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo integro mi vida social? ¿Cómo integro mi vida amorosa? ¿Cómo integro un hobby? ¿Cómo muevo mi cuerpo? Porque todos los que estudian salud saben muy bien que hay que mover el cuerpo para tener salud, muy importante. Entonces, hoja de ruta es una de esas herramientas importantísimas para que puedan empezar a ver y traer a la mente, integrarla a este proceso de reconocerse, tomar conciencia, mirando, viendo, trabajando, dibujando. Sí, es un proceso de introspección muy interesante que logra quitar de ese inconsciente un montón de esos pensamientos y creencias. Por supuesto, bueno, hablé de la introspección, parte de la introspección es dibujar esa rueda, pero también escribir.
Si no te gusta escribir, puedes colocar columnas, puedes colocar, pintar, puedes hacer, no sé, fracciones, puedes hacer, no sé, lo que quieras, en tu formato. Si te gusta la matemática, bueno, vas a hacerlo de la forma que más te haga sentido, con gráficos, con barras, yo qué sé. Cada uno lo va a hacer de una forma diferente. Acá lo importante es que tenga significado para ti. Cómo coloco en estos dibujos, en estos gráficos, en estas palabras, en estos post-its, en estos mensajes, en mi casa, en mi lugar, que tengo que hacer algo para mí, tengo que hacer algo para conectarme, ¿sí? Luego tenemos la observación también, cómo me tengo que observar a mí mismo, cómo puedo conocerme, es hacer esa parte de escribir la autorreflexión para poder empezar a ver qué tengo hoy, dónde estoy parado en esa hoja de ruta, dónde estoy parado, qué carrera estoy haciendo, qué estoy estudiando, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, qué es lo que me lleva todo el tiempo de mi día, qué es lo que me falta en mi día, qué es lo que estoy necesitando para estar más saludable, sea una mejor alimentación, sea la parte social y divertirme, que es parte de la vida, reírse, divertirse, pasarla bien y conectar con todo lo que te apasione, porque en definitiva eso es lo que moviliza la manifestación. Todo lo que sea artístico, todo lo que venga del corazón va a ser artístico. Bailar, pintar, también reírse, salir, no sé, incluso hacer ejercicio, correr, patinar, lo que sea, de cualquier deporte también. Entonces la idea es movilizar tu cuerpo, movilizar tu energía y empezar a conectar y atraer todo eso que está dentro tuyo, escondido, esperando que lo escuches, ¿sí? Sobre todo si hay un dolor en el cuerpo. Y ahí necesitamos la apertura. A ver, no sé si quieres hacer un break, Rodrigo, ¿estoy bien? ¿Tengo tiempo? Si deseas parar y se lo seguimos, continuamos y hay algo para sintetizar ahorita para cerrar este primer bloque, tú dime. Claro, por supuesto. Bueno, vamos a sintetizar entonces. Lo importante de la primera parte de la presentación era mostrarles cómo las creencias, como ustedes no son las creencias se forjan de pequeños, las podemos transformar, y lo que ustedes creen que son, se identifican con esa personalidad, la pueden ir modificando para poder ser y cumplir el sueño que desean. Así que bueno, esa es una síntesis de todo lo que traté de explicarles de la psicología energética, de muchas formas diferentes, que luego voy a hablar un poco de otras herramientas y cómo llevarlo a cabo. Buenísimo, ha estado súper, súper interesante. Y de hecho hay un par de preguntas que te las quiero hacer antes Claro. de seguir, Sí. que fueron de un par de participantes. Una era, ¿qué pasa si tengo más de 2 heridas? Y la otra, si existen varias heridas a la vez, ¿por cuál se debería empezar? Ok, es muy común y me pasa muchísimo que están casi todas las heridas, porque de algún punto la base o la raíz, si hablaras de la semilla de una planta, de esa semilla, esa raíz, está la falta de autoestima, ¿sí? Todas van a tener lo mismo, la falta de autoestima, pero se van a mostrar de formas diferentes. ¿Y cuál es la que es más fuerte? Vieron como las personalidades, que hay personalidades, a la gente que le gusta el horóscopo, hay gente que es más del fuego, más ariana, más explosiva, hay gente introvertida, que no le gusta hablar, que le gusta ser más tranquila. Bueno, esa personalidad también, estas creencias, estas heridas también tienen esa personalidad. Entonces la personalidad que más te duela, la que más te impida generar vínculos, la que más te impida recuperar la salud de tu cuerpo, de tu físico también. Mucha gente que tiene muchas enfermedades a causa de esas heridas. Entonces, lo importante es que te preguntes, ¿qué herida es la que más grita en tu cuerpo? ¿Sí? O en tu mente. ¿Qué enfermedad o síntomas tienes? Ahí hay que buscar. Buenísimo, buenísimo, súper, súper interesante. Ahí Adriana ahorita está preguntando, ¿por qué las heridas transforman a una persona en narcisista o cómo el entorno, perdón, o cómo el trastorno de personalidades y cómo se sana eso? A ver, déjame volverla a leer. ¿Por qué las heridas transforman a una persona en narcisista y cómo se sana esto? Bueno, cuando ya hablas de trastornos de personalidad, etcétera, se sana con terapia. Claro. Y complementándolo con mindfulness y con muchas de estas herramientas que enseño como
tapping, toda la parte de Ujú. la parte de psicología energética para poder darte cuenta y empezar a crear nuevos hábitos, cambiar tu alimentación, que también es muy importante para tener una Exacto. salud holística, que es de tu Claro. mente, de tu alimentación, de tu entorno, etcétera. Pero la terapia es muy importante y para mí hay que siempre integrar las medicinas en este caso. Buenísimo, buenísimo, súper, súper importante. Muchísimas gracias. Por ahí estaban preguntando también algunas recomendaciones de libros, que asumo que las vas a dar al final. Al final puse 4 o 5 libros y websites también Buenísimo. de doctores en biomolecular, psicólogos, neuropsiquiatras, etcétera, para que ustedes puedan ir a los websites, e incluso tienen libros muy importantes para poder empezar a entender qué es la manifestación, cómo lograr esa manifestación, cómo lograr esa coherencia, y estos autores hablan de eso. Buenísimo. Buenísimo. Y la última pregunta de Isela, a ver, tratando de entenderla, dice cómo podemos recuperarnos de las heridas y cómo hacer para que no vuelvan a ocurrir, o digamos, para que no resurjan, ¿no? Ni conmigo, ni con nosotros mismos, ni con los demás. Bueno, cuando tú empiezas a sanar tu herida, te das cuenta porque ya no vuelve a surgir esa herida una vez que la Claro. sanaste. Si ves que vuelve a surgir, no, o sea, esto es en capas, ¿no? Como una Ujú. cebolla. ¿Sí? Claro. Entonces, a veces vuelve a surgir, pero no es que tú no hiciste nada al respecto, no es que tú no eres responsable o lo hiciste mal, que esa sería una herida, criticarte, Ujú. sino es decir, ¿sabes qué? Es otra etapa que no alcancé a ver antes. Es profundizar aún más esta herida para poder sanarla de raíz. No es lo mismo rasparte y caerte que te hagan una incisión, una cirugía, que va a llevar quizás meses en sanar todas esas capas de los tejidos. Entonces, qué tan profunda sea esa herida va a depender de la cantidad de tiempo que trabajes y bueno, es muy importante siempre estar pendiente para no proyectarla. Construir el futuro. Entonces ahí ahí estaba leyendo uno de los mensajes que decía cómo construyo el futuro si es incierto. Claro, es muy cierto, pero ¿cómo comienzas? Comienzas por hacer esa hoja de ruta y conociéndote a dónde quieres ir. Si tú no sabes dónde estás parado hoy, no puedes saber hacia dónde vas. No puedes construir algo si no tienes un cimiento. ¿Sí? No puedes construir una casa si no tienes los cimientos en el suelo, se va a desmoronar. Entonces necesitas saber quién eres y dónde estás parado el día de hoy, qué virtudes tienes, qué dones tienes, cuál es tu pasión y tu deseo, para luego construir hacia dónde ir con esos dones, esa virtud, haciéndote responsable y sanando esas heridas. Entonces, a ver. Bueno, ya terminaba, mira. Bueno, ahí están los contactos. Ahora igual voy a hablar de algunas técnicas que podemos incluir. Ahí tengo algunos contactos para la gente que esté en Miami, que quiera conectarse con mi WhatsApp, o mandarme un correo electrónico, o mi Instagram. Igual ellos están compartiendo toda esta información. Y biografía, quería hablar un poquito de esto. Es súper interesante. Bruce Lipton es un médico biomolecular. Tiene varios libros que habla de lo que es la biología del pensamiento, en donde le explica de términos muy fáciles cómo nacen estas creencias y cómo las creencias impactan nuestras células. O sea, que imagínense que él, creo que no me acuerdo si trabajaba en Yale, un profesional súper conocido, y dejó la ciencia porque empezó a darse cuenta cómo a través de todo lo que es la epigenética, que significa que todo lo que es nuestro entorno, todo lo que nos rodea en nuestra familia, si vives en un lugar donde gritan todo el día, si vives en un lugar donde quizás no tenés sanidad, no está limpio, no tenés comida todos los días, no tienes agua, no tienes recursos, o hay abundancia, no tienes un lugar de soledad, hay mucho ruido todo el tiempo, no hay límites. Si vives en un lugar donde hay un factor climático que también te afecte tu salud, la política, la cultura, la pobreza del país, todo lo que te afecta en el lugar donde naciste impacta tus genes. Y eso es lo que dice este doctor biomolecular Bruce Lipton, que tiene varios libros, incluso habla también de cómo todo lo que nosotros pensamos y sentimos en el vientre materno impacta y se empieza a forjar esas creencias e impacta lo que siente la madre y lo que
siente el padre y cómo tratan ese bebé en la panza, ya en el útero, ya empieza a crear y a forjar esas creencias y esas emociones, esa conexión, porque desde ahí ya empieza a tener esa sensibilidad de qué está sucediendo, si es querido, si no es querido, si es deseado por la familia, si hay conflicto en la pareja. Todo eso se siente. Entonces, qué importante ser conscientes de cómo todo lo que está alrededor me impacta, pero también incluir mis pensamientos y mis emociones, porque van a impactar mis células y por ende va a impactar mi salud, si voy a tener una enfermedad o no. En la epigenética es como si fueran, para decirlo en forma sencilla, es como si fueran señaladores en un libro, ¿cierto? Estos son los genes y esta es la epigenética, lo que está arriba, epi es por encima. Pero ¿qué pasa? Todo lo que genera en tu medio ambiente puede despertar ese gen o puede quedar dormido para siempre. Es decir, en la parte genética tú puedes tener tendencia a ciertas enfermedades porque tu familia lo ha tenido, pero no necesariamente las vas a tener si tienes estilo de vida saludable. Es por eso que es tan importante conocerte y saber cuál es tu tendencia, cuáles son las sensibilidades alimenticias, cuál es tu entorno y mejorar la calidad de vida dentro de lo que tú puedes hacer, porque eso va a impactar muchísimo tu salud y tus células. Entonces ahí va un gran autor de varios libros, ahí está su website. Otro es Candace Pert, también la madre de la psiconeuroinmunología, que se habla muchísimo. También hablaba de toda la parte biomolecular y la parte celular. También ella estaba en la ciencia, sigue estando en la ciencia y ganó un premio. Y hablaba de cómo las células también tenían esta sensación y esta emoción. ¿Sí? Todas las emociones de las células, cómo todas las células llevan emoción. Y creo que también pueden ver y puede incluir un website de Masaru Emoto, Masaru Emoto, donde él sacaba fotografías de moléculas de agua y estas moléculas de agua, él gritaba esas moléculas de agua y le sacaba fotografías para ver la geometría de esas moléculas de agua con esta emoción y el impacto en esa molécula. De la misma forma le daba amor a esa molécula de agua y sucesivamente iba sacando fotos, identificando todas emociones diferentes, sensaciones diferentes, proyectándolas en esas moléculas y podía ver la diferencia de gran impacto de sus formas geométricas, cómo cambiaban. Es decir, un grito era agudos, eran puntiagudas, la molécula era puntiaguda, no era uniforme, tenía una forma rara, una forma caótica. ¿Sí? Cuando había amor y había armonía, era armónica esa forma, era suave, era con formas más redondeadas. ¿Sí? Entonces ustedes pueden ir a su website. Es muy interesante ver eso porque tenemos más del 70% de agua en este cuerpo que somos. Entonces, imagínense si ustedes están con esas creencias diciendo, no sos suficiente, no vas a llegar a nada, no vales nada, no sos linda, nadie te va a querer así. Todos esos pensamientos que repetimos una y otra vez impactan todo ese 70% que somos agua. Imagínense, con esas fotos van a ser un antes y un después de esas creencias, que van a empezar a cambiar ustedes y espero empiecen a cambiar cómo se hablan, empiecen a cambiar la narrativa para darse cuenta de cómo eso impacta, se impactó en una molécula, imagínense en ese 70% de fluidos que tenemos en el cuerpo. Entonces, qué importante, todos estos aspectos que demuestra la ciencia de cómo nos hablamos y nuestras creencias y lo que decimos y las emociones cambian las células, cambian cómo se expresan las células y es decir, por ende, cambian nuestra salud. Entonces, si queremos vivir con salud, tenemos que crear un ambiente saludable, incluyendo nuestros pensamientos, nuestras emociones, muy importante también. Aquí agregué dos websites más, uno de la doctora Gabor Mate, que habla de la adicción y del trauma, porque esas traumas de las 5 heridas primarias de la niñez
¿sí? Hasta los 7 años. Este doctor habla, y es muy interesante porque habla de cómo genera, como les hablé antes, se genera un piloto automático, que luego tú crees que obtienes el amor a través de esa herida, es decir, a través de ese grito. Uno busca el grito, uno busca la aprobación, uno busca el apego, la necesidad, ¿sí? Uno busca callarse y porque se porta bien, porque así es uno aceptado. Entonces, todas estas heridas uno las repite con todos los vínculos. Siendo adulto, no se da cuenta uno porque es inconsciente, estas heridas están ahí latentes, repitiendo esos patrones. Entonces, este doctor habla de la adicción a estos traumas. Hay una parte del cerebro que invita a la repetición constante de estas heridas que forjan traumas luego, porque van agrandándose como una bola de nieve. Y habla de cómo atraemos, hablando de esa atracción, resonancia, alineación, manifestación, que les hablé antes, cómo forjamos esa adicción de querer necesitar de que el otro venga a mí a gritarme, porque sé que eso es lo que forja este vínculo y creo que eso es un vínculo amoroso. Porque luego, ¿cuántas relaciones de padres donde eran muy dominantes o controladores? Estas personas buscan parejas dominantes y controladoras, porque repiten esa relación que conocieron como el amor, desde ese lugar, desde la herida, y la repiten porque creen que eso es lo correcto y eso es lo que significa el amor. Entonces, qué interesante resignificar, redefinir qué es el amor, redefinir qué es el respeto, redefinir qué es la empatía, la compasión, redefinir qué es la valoración personal para poder empezar a forjar otro tipo de vínculos, empezando por el vínculo propio. ¿Cómo me hablo a mí mismo, a mí misma? ¿Qué me estoy diciendo? ¿Qué me estoy hablando? Porque así cada una de esas células y moléculas de agua en tu cuerpo van a resonar, van a responder a lo que tú te dices. Entonces es muy, muy, muy importante que podamos reconocer que somos 70% de agua. La ciencia muestra con fotografía y con muchas otras maquinarias, pudieron detectar cómo a través de las emociones nuestro cuerpo responde a esas emociones. Responde con síntomas, responde con trauma, responde desde ese lugar si alimentamos ese trauma. Y es por eso que es importante darnos cuenta que lo que alimentamos crece, ¿sí? Hablando de esa adicción. Entonces, darnos cuenta, porque es inconsciente, tenemos una adicción porque creemos que necesitamos que el otro nos grite para llamar la atención, como los niños, ¿no? Que uno le enseña a que tiene que gritarse, ¿sí? O tocarse para llamar la atención. Pero cuando tú empiezas a enseñarle que hay que hablar suave y repites eso, aunque el otro grite, tú sigues hablando suave y continúas consistentemente hablando de esa forma, amorosamente, vas a ver cómo los niños bajan el tono de voz, porque empiezan a copiar y a cambiar esa forma en la que resuenan contigo. Entonces, todas estas son semillas que espero que queden en su vida para empezar a darse cuenta cuáles son esas heridas, cómo impactamos a nuestra salud, cómo impactamos a nuestras células, a nuestras moléculas. Y también contarles que tenemos entre 70.000 y 80.000 pensamientos al día, de los cuales el 80%, 90% son los mismos. Repetimos la misma cantidad de pensamientos una y otra vez. Entonces imagínense, escribir en esa hoja de ruta, escribir en ese diario, escribir palabras, y empezar a botar ahí en ese diario todo este inconsciente de qué estoy pensando para verlo, para ver esas palabras y decir, qué interesante que va por acá, qué interesante que soy muy crítica, qué interesante que critico a todo el mundo y me critico a mí mismo, qué interesante que no pongo límites y es por eso que me siento agobiado o agobiada. Y por eso no puedo tener relaciones sanas, no pongo límites. Bueno, vamos a empezar a poner límites sanos, saludables. Es ver, darnos cuenta. Otra es la teoría del apego y la valía propia. ¿Sí?
ahí hay un website de psicología donde hablan de estas teorías tan interesantes que vamos forjando de la necesidad de apegarnos, y hay un estudio científico en ese website donde habla de los distintos tipos de apego que hicieron con las madres, con bebés, de los cuales las madres se alejaban tantos minutos y fueron detectando el comportamiento de los bebés con esas madres que se alejaban por esos minutos y durante tanto tiempo, y pudieron darse cuenta, de acuerdo a la actitud y al tiempo, de cómo fueron respondiendo y cómo fue respondiendo su cuerpo y cómo fue quedándose ese trauma en esos bebés. Bueno, aquí creo que aquí ya, sí, terminó mi presentación. Puedo responder sus preguntas. Les quería mostrar un libro, que luego voy a sacar una foto, pero creo que puede ser interesante para todos ustedes que están estudiando su carrera, quieren una profesión. Un libro, bueno, este es en inglés, pero lo pueden buscar en español, y se llama ¿Quién movió mi queso? ¿Sí? Muy conocido, ¿Quién movió mi queso? De Spencer Johnson, que es un doctor, MD. Y es súper interesante, es muy cortito, miren, nada de páginas, lo leen en 1 hora, 2 horas, no sé si lo habrán leído, pero hablan de 4 ratoncitos, bien rapidito les cuento, 2 ratoncitos que van, los 4 van al mismo lugar donde había queso, hasta que un día ese queso se acabó. Entonces 2 de esos ratoncitos deciden ir a buscar a otro sitio queso, a ver dónde podían encontrarlo. Pero estos otros 2 decidieron que como repetían el mismo patrón, iban siempre al mismo lugar, repitieron y dijeron, no, si acá hubo, va a volver a ver. Y volvían al mismo lugar, pero no había queso. Estaban muertos de hambre y quedaron en el círculo vicioso de ir siempre al mismo lugar hasta que se dieron cuenta, bueno, acá evidentemente no va a haber. Hasta que luego se encontraron con los otros ratoncitos que ya habían encontrado el queso, que estaban felices, tranquilos y zen, comiendo y satisfechos. ¿Qué significa esto? Un gran aprendizaje de salirse de la zona de confort, de no quedarse pegados en estas creencias, en estos hábitos, en este piloto automático de que porque me lo dijeron lo repito, porque me dijeron que es así, lo voy a hacer, porque me dijeron que soy así, voy a ser así. Salgan de la zona de confort, descúbranse, descubran quiénes son, descubran su valía, descubran sus valores, descubran sus virtudes, porque ahí es donde está toda esa fuente de potencial para buscar ese nuevo queso que seguramente iba a estar para ustedes.